El secreto mejor guardado del universo. Los números. Hola a todos. Bienvenidos a este viaje alucinante. Hoy vamos a sumergirnos en el increíble mundo de los números. No son solo cifras frías, son ideas, son historia, son la base de cómo entendemos la realidad. Así que prepárense, porque vamos a hacer un recorrido épico, desde las primeras marcas en un hueso hasta los complejos sistemas que mueven nuestra tecnología. Vamos a descubrir cómo diferentes culturas los imaginaron, cómo evolucionaron y por qué son tan importantes. Vamos a descubrirlo juntos. Agarraos, que despegamos hacia el cosmos de las cifras. Vale, empezamos por lo básico, pero no por ello menos flipante. ¿Qué es un número? Decimos 5 y todos entendemos 5 ¿qué? 5 dedos, 5 amigos, 5 euros. Pero el 5 en sí mismo, ¿qué es? Es un concepto, una abstracción brutal. Los números, en esencia, son símbolos que hemos inventado y acordado para representar esas cantidades y para poder operar con ellas. Y gracias a estos símbolos podemos contar, claro, saber cuántas manzanas tenemos en el frutero, fundamental para no quedarse sin postre. Pero es que van mucho más allá de simplemente enumerar cosas que vemos. Son la base sobre la que construimos nuestro entendimiento del mundo, desde lo más cotidiano hasta lo más cósmico. Pero, ¿de dónde sale esta locura? ¿Quién fue el primer genio que dijo, voy a inventar el 3? Pues no fue tan así, claro. Los números no aparecieron de la noche a la mañana. Su origen es más orgánico, más humano. Hace miles de años, antes de la civilización, nuestros ancestros ya sentían la necesidad de cuantificar. Los primeros sistemas eran intuitivos. ¿Y qué es lo más a mano que tenemos siempre? Exacto, los dedos. Contar con los dedos fue el primer ábaco. 10 dedos, base 10 en muchas culturas. Pero para contar más de 10, los dedos no eran suficientes. Ahí es donde empezamos a ver ingenio puro. Los números nacieron de la necesidad y se convirtieron en una herramienta. Agarraos que vienen curvas históricas. Este viaje es alucinante. Los sumerios en Mesopotamia, hace más de 5000 años, usaban un sistema cuneiforme en base 60. Luego, los egipcios con sus jeroglíficos icónicos, usaban símbolos específicos para los números. En América, los mayas tenían un sistema vigesimal y el concepto de cero, representado por un caracol o una concha. Capítulo 4. Los rockstars de los números, conoce a los cracks que lo cambiaron todo. Detrás de estas ideas hay mentes brillantes, auténticos rockstars de las matemáticas. Empecemos por Pitágoras, el del teorema. Para Pitágoras, los números eran la esencia del universo. Creían que las relaciones numéricas explicaban la armonía musical y el movimiento de los planetas. Otro griego fundamental fue Euclides, el padre de la geometría. Su obra Los Elementos fue el libro de texto de matemáticas por excelencia durante más de 2000 años. Y ahora viajamos a la edad de oro del Islam para conocer a Al-Khwarizmi. Este erudito persa del siglo IX escribió sobre cómo resolver ecuaciones, y de su libro, Al-Jabr, viene la palabra álgebra. Capítulo 5. La evolución no para, del hueso tallado al infinito y más allá. La historia de los números no es una foto fija, es una película en constante evolución. Los sistemas que hemos visto eran geniales para su época, pero las necesidades cambian, el conocimiento se expande, y los números tienen que adaptarse y crecer con nosotros. Al principio, la idea de cero no existía en muchas culturas, o no se consideraba un número en sí mismo. Imagina intentar hacer matemáticas avanzadas sin el cero. La invención y aceptación del cero fue una revolución silenciosa, pero potentísima. Luego está el tema de las partes, de las fracciones. ¿Cómo representas media manzana o un tercio de una herencia? Los egipcios tenían un sistema curioso para las fracciones, casi siempre con numerador 1, las llamaban fracciones unitarias. Pero la idea de una fracción como la entendemos hoy, con un numerador y un denominador, tardó en consolidarse. Y ni hablemos de los números decimales, esos con la coma. Capítulo 6. Un mundo, 1000 maneras de contar, sistemas numéricos por el globo. Es que esto es lo fascinante. La necesidad de contar y medir es universal, pero la forma de hacerlo ha sido increíblemente diversa.
Cada cultura le ha puesto su propio sabor, su propia lógica, a la hora de crear sistemas numéricos. Ya hemos rozado algunos, pero vamos a profundizar un poco más en esta riqueza. Pensemos en el sistema romano, que todos conocemos por los relojes, los capítulos de los libros o los nombres de los papas y reyes. Usan letras, I para 1, B para 5, X para 10, L para 50, C para 100, D para 500 y M para 1000. Es un sistema aditivo y a veces sustractivo, como cuarto para 4 o 9 para 9. Funciona, pero intenta multiplicar C-X-Ray por AC-7. Luego, volvemos a los mayas, porque su sistema es digno de admiración. Base 20, como dijimos, usando puntos, valor 1, y barras, valor 5. Vale, este es un clásico. Números romanos contra números arábigos. ¿Por qué unos triunfaron sobre los otros en el uso diario y científico? Vamos a analizarlo como si fuera un combate de boxeo. En una esquina, con siglos de historia en el Imperio Romano y la Edad Media Europea, los números romanos, usando letras como I, V, X, L, C, D, M, tienen su elegancia, su porte histórico. Los vemos en monumentos, en documentos antiguos, en los créditos de las pelis para el año de producción, aunque cada vez menos, la verdad. Son parte de nuestra herencia cultural. En la otra esquina, llegados desde la India, pasando por el mundo árabe y conquistando el planeta, los números arábigos, con sus 10 sencillos símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A primera vista, parecen más modestos, ¿verdad? Pero aquí viene el gancho, el sistema posicional y el cero. Esto es lo que les da una ventaja brutal. El valor de un dígito depende de su posición. En 237, el 2 no vale 2, vale 200. Creemos que un número es un número y ya está, pero ¿qué va? Dentro del universo numérico hay diferentes especies, cada una con sus características y sus funciones. Es como un zoológico de cifras. Empecemos por los más básicos, los que usamos para contar cuántas cosas hay, los números cardinales. 1, 2, 3, 4. Cuando dices tengo 3 manzanas, o hay 20 alumnos en clase, estás usando números cardinales. Son la respuesta a la pregunta ¿cuántos? Luego tenemos a sus primos hermanos, los números ordinales. Estos no te dicen cuántos, sino en qué posición. Primero, segundo, tercero, cuarto. Si llegas el segundo en una carrera, o si vives en el quinto piso, estás usando números ordinales. Preparaos para una ronda de curiosidades numéricas que os van a dejar con la boca abierta. Empecemos con el héroe silencioso, el número 0. Ya hemos dicho que fue inventado en la India, pero es que su impacto fue revolucionario. No solo como marcador de posición, imagina escribir 105 sin el 0, sino como un número con entidad propia. Permitió el desarrollo del álgebra, del cálculo. Cambió las matemáticas para siempre. Antes, la ausencia de algo era nada. Con el 0, la nada se convirtió en un concepto manejable y operativo. ¡Brutal! Hablemos de un número que a todos nos suena, el famoso número pi, pi. Ese que relaciona la longitud de una circunferencia con su diámetro. Bueno. Hemos hecho un viaje alucinante, ¿verdad? Desde los primeros conteos con los dedos hasta los misterios de pi y los números infinitos. Hemos visto cómo los números son mucho más que simples cifras en un papel. Son historia, son ingenio, son la herramienta fundamental con la que desciframos el universo y construimos nuestro mundo. Pero lo más importante de todo esto no es solo lo que yo os he contado, sino lo que vosotros vais a descubrir a partir de ahora. Porque este es solo el comienzo. Ahora que sabes todo esto, te invito, te reto, a seguir explorando este maravilloso y a veces loco mundo de los números. No hace falta ser un genio matemático para disfrutar de ellos. Empieza por lo sencillo, cuenta cosas en tu casa de formas diferentes, busca patrones numéricos en la naturaleza, las espirales de un girasol, los pétalos de una flor. Juega a juegos de mesa que usen números, dados, estrategias. Intenta resolver acertijos lógicos o sudokus. Hay 1000 maneras de interactuar con ellos. Los números están en los videojuegos que tanto te gustan, determinando las físicas, la inteligencia artificial, las puntuaciones. Y así,
Llegamos al final de este recorrido numérico, pero espero que sea el principio de vuestra propia aventura. Hemos visto que los números son mucho más que ejercicios en una pizarra. Son la clave para entender desde una simple receta hasta la inmensidad del cosmos. Son una creación humana increíble, fruto de milenios de curiosidad, necesidad e ingenio. Y ahora ese legado está en vuestras manos. No os quedéis solo con lo que hemos visto aquí. Investiga más, haz preguntas y conviértete en un experto en números.